Renault, www.juantoledo.es, patrocina este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de entrevista, este espacio en el que nos encontramos con los distintos candidatos y candidatas que aspiran a ocupar o bien una alcaldía. En el día de hoy, en este 15 de mayo, por cierto, día de San Isidro Labrador, nos acompaña Nona Perera, es la candidata de Lanzarote en Pie, si se puede, al Cabildo de Lanzarote. Muy buenas tardes, Nona. Buenas tardes. ¿Qué tal está usted? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lleva esta campaña que recién acabamos de empezar, aunque nos parezca que llevamos en campaña un mes, ¿verdad? Sí, bueno, muy bien, muy bien. La sensación mía no es que empezamos o que llevamos un mes, sino que estamos llegando después de un camino muy largo, ¿no? Que empezamos hace décadas de movilizarnos por cuestiones ambientales y sociales, y ahora estamos en un punto culminante donde necesitamos de que la ciudadanía responsable y con deseo de cambiar se moje en las urnas. Acabamos de pasar por el proceso electoral, por las elecciones generales, los resultados de Podemos en la isla de Lanzarote, de Unidas Podemos. No sé cómo los han analizado ustedes, pero ¿le parece suficiente? ¿Le parece que hay un respaldo que puede seguir apoyándoles en estas elecciones municipales del 26 de mayo y también al Cabildo? Yo a la candidatura la veo muy fuerte. Veo que trabajamos con mucha ilusión, convencida en que vamos a llegar al final y que vamos a llegar bien. Antes de estas elecciones nos preguntaban si el bajón que iba a experimentar Podemos a nivel nacional iba a repercutir, y yo decía, es que no sabemos, a veces una ola viene de Madrid y otras veces no. En este caso la ola no llegó, pero también es verdad que trabajamos con mucha ilusión y con mucho compromiso por la sociedad y por las dos islas. Nona Perera lleva en su candidatura, por ejemplo, al que también se presentara al Senado en las elecciones generales, Jorge Peña, está Miriam Barros. Háblenos un poco de ese equipo que ha conformado Lanzarote en Pie, si se puede, para el Cabildo de Lanzarote. ¿Cuál es el perfil principal, diría usted, de ese equipo? El perfil principal es elegir a las mejores personas, a las personas más responsables y más preparadas para desarrollar el programa que tenemos. Por eso Miriam Barros, que es una camarera de piso que ha liderado un movimiento laboral muy importante, que son excepcionales en el momento en que pasan de sindicatos y empiezan a representarse a sí mismas, consiguiendo unos logros también muy importantes. Hay hoteles o empresas turísticas bajo sospecha que en estos momentos no se atreven a explotar laboralmente tan fuerte como hace algunos años a las camareras de piso, ¿no? Pero claro, esa problemática se extiende a la gente que trabaja de animadoras, que viven 4 en una misma habitación, viniendo de Rusia, de Yugoslavia, Alemania, en calidad de prácticas, a la gente de las piscinas, socorristas, por ejemplo, que no socorren, sino desembalan sillas, tumbonas. O hacen de camareros, que también hemos visto. También, sabes que en ese mundo, por eso lo elegimos a ella, ¿no? Y igual que el tema de la vivienda y el tema de la sanidad, súper importante. Y ahí está Jorge Peña, que se ha caracterizado por durante décadas representar a estos en los juzgados, estos colectivos. Y así seguimos toda la lista de gente comprometida con un fuerte bagaje a nivel social. Cuando uno, me imagino, en un partido político, en una fuerza política, quiere aspirar a gobernar una isla, como es el caso de Lanzarote en Pie, como es el caso de Nona Perera, imagino que hacen ustedes un análisis de cuál es la situación de Lanzarote. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas, las principales áreas de trabajo en las que se tendría que empezar a trabajar desde el Cabildo de Lanzarote? El análisis que elaboramos es siempre con la participación de la ciudadanía. No somos expertas en detectar, sino en acudir a la gente
que tiene esos problemas. Y hay una línea muy importante de emergencia social, gente que tiene deficiencia sanitaria, de vivienda, de educación, de movilidad. Es un conjunto, por eso el programa está organizado de crear una consejería que englobe todo como líneas transversales, ¿no? De cambio climático, de todo transversales, porque no podemos adoptar una medida sin tener en cuenta la situación del planeta, porque no hay un plan B ni para vivir en otras islas que no sea La Graciosa y Fuerteventura, no nos vamos a ir, porque la emergencia es mundial. Y lo que tenemos que hacer es frenar el cambio climático, el calentamiento global de la Tierra. ¿Y eso cómo se hace? Pues con todas las medidas que adoptemos, poner filtros ambientales a todas, y eso es importante. Habla usted de esa emergencia social, habla usted de índices de pobreza, de una cierta desigualdad en el ámbito sanitario, me imagino, y educativo, por aquello de que somos islas más periféricas que las capitalinas. ¿Cuáles son las propuestas que se abordan en el programa de Lanzarote en Pie? Miren, por ejemplo, en materia de... A mí no me gusta decir periférica, porque el centro entonces gira en las islas, que a lo mejor no, en este caso no marcan el centro. A veces me refiero a ellas como las islas más contaminadas, que eso nos da como un reto, ¿no? Si Gran Canaria y Tenerife son las más contaminadas, vamos a marcar diferencias, ¿no? Vamos a contaminar nosotras menos. Un proyecto importante es crear el consorcio de la vivienda. Es una responsabilidad del Cabildo que hasta ahora no ha hecho, y eso se trata de ponernos, trabajar conjuntamente con todos los ayuntamientos para partir de las necesidades que salen de la calle, no lo que el personal técnico de cada administración establezca, sino necesidades reales y con visión de futuro hay en esta materia. Los centros de alto requerimiento, por ejemplo, optamos por hacer pequeños centros allí donde sea necesario, no un macrocentro. ¿Por qué? Porque las personas que están recibiendo cuidado están más cercanas a su familia, puede seguir acudiendo a los lugares donde juega la baraja, donde juega la bola o donde sea. Hay mucho más arraigo si creamos pequeños centros debidamente atendidos, o también en ocasiones ese servicio que necesita lo tenga en su casa, porque un macrocentro nos obliga luego a externalizar los servicios, y eso es sinónimo en estos momentos de precariedad. Bueno, yo no lo haría. ¿Hay proyectado un macrocentro? Sí, lo efectivamente? sé. Sí. ¿No estaría usted de acuerdo con esa idea? No, pequeño centro. ¿Cuál es el índice poblacional que está en situación de necesitar esos servicios en cada municipio o en cada sector de la isla? Y diseñar en cada uno de ellos con estas premisas, ¿no? de cercanía familiar, cercanía social, el ambiente, con el voluntariado allí donde haga falta. Otro proyecto importante que tiene que ver con medio ambiente es prescindir hay que hacerlo con el Gobierno de Canarias, ¿no? La ley del suelo, y hacer un plan insular en clave de sostenibilidad y en clave social, antes como eran los planes insulares, como es el que está redactado y la parte que está entregada, que no es legal, porque por medio surgió, bueno, justo antes de entregarlo surgió la ley del suelo, ¿no? Y eso me parece un retraso, porque no agredimos mucho más al suelo, y lo que se trata es de dejar el mayor porcentaje de suelo salvaje, sin que eso signifique potenciar el sector primario, que es uno de nuestras principales bases. Precisamente para el sector primario, que parece, a mí me da la impresión en ocasiones que tiramos de modas, ¿no? Ahora tiramos de esto, tiramos de lo otro. Pero más allá de verlo como una moda, el sector primario siempre fue en Lanzarote, hasta que el monocultivo del turismo se hizo imperante, pues siempre fue una forma de subsistir en la inmensa mayoría de los pueblos. Yo sé que Nona Perera viene del mundo del patrimonio no solo cultural, sino físico, y me gustaría preguntarle cuáles son las medidas, si tienen ustedes un interés especial en recuperar
esa agricultura, ese sector primario de nuestra isla, y cómo se puede hacer, cómo se puede llevar a cabo? Primero, hay que garantizar que agricultura o sector primario y hambre o sacrificio están alejadas. No optamos por practicar una agricultura o potenciar una agricultura que tenga que ver con el pasado de hambre y desolación. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el suelo, recuperar el suelo agrario, frenar el riego con aguas malas, aguas maltratadas, solo potenciar los cultivos de secano, garantizar la compra, recuperar las semillas autóctonas, aquellas que soportan bien la sequía y las plagas, las que están adaptadas a la isla. Es un abanico de medidas que la gente especializada en esta materia tiene muy bien establecida una cronología de cómo hacer, y descontaminar el suelo de aquellos cultivos que se han hecho en los últimos años con malas aguas o con cultivos, por ejemplo, como es el Jable cercano a San Bartolomé, donde parece que pasó una catástrofe nuclear, ¿no? de las malas condiciones que tiene el suelo si lo analizamos. Precisamente en esa zona se ha incentivado en los últimos tiempos el riego, cuando el Jable nunca fue una zona de riego, sino absolutamente de secano. Esas instalaciones con aguas residuales, con aguas de terciario, ¿cree usted que perjudican a la isla? Totalmente, totalmente. Hemos dado un paso hacia atrás utilizando ese tipo de agua, plantas forrajeras que no tienen nada que ver con el uso, con las semillas tradicionales, es decir, que tiene que estar todo vinculado, ganadería y agricultura y comercio, garantizar la compra, potenciar que en los centros de arte del Cabildo, los comedores escolares, las residencias sanitarias se coman productos de calidad, ecológicos, sin un tratamiento químico, y que nos abastezcamos del campo como hacía antes. Es difícil, es complejo, pero tenemos las posibilidades y tenemos las ganas y las personas especializadas para hacerlo. No hay excusa para no dar un paso hacia adelante. Ajá. Ha hablado usted antes de las residencias para mayores, del trato que desde su partido, desde su fuerza política se le querría dispensar, pero hay una parte de la población, que es la gente joven, que a lo mejor se siente huérfana políticamente, no encuentra quien les represente, no encuentra quien les proponga aquello que ellos desean oír, como pudieran ser planes culturales, planes juveniles, facilidad para que vayan fuera a estudiar. ¿Cuáles son las medidas de su partido? La opción es que se queden aquí para estudiar. Es verdad, entiendo la desilusión, porque en una isla donde hemos convivido con 200 personas imputadas por casos de corrupción, donde hay personal político, técnico y empresarial, lo hemos visto. La gente no quiere participar en la vida pública, porque si trabajas en un partido, en una asociación o en un ámbito político, eres sospechosa. Es que no tienes trabajo y entonces este es tu medio de vida. ¿Por qué? Porque hay personas que llevan 25 años donde la política ha sido su medio de vida. Esto hay que acabarlo ya. Entonces, ¿qué se ofrece a los jóvenes? ¿Cómo es posible que aquí, por ejemplo, no te puedas formar como fontanero? ¿Cómo es posible que tengamos 3 millones de turistas y tengamos una escuela universitaria en precario, con instalaciones prestadas, sin posibilidad de ampliar, sin que se desarrolle un trabajo de investigación? Porque podemos exportar un turismo del conocimiento. Lanzarote y La Graciosa son islas excepcionales para experimentar como reserva de la biosfera y también para investigar muchos aspectos del turismo, pero no, tenemos una escuela de enfermería también en precario en sus instalaciones, en lo que puede hacer el alumnado, ¿no? Y después hay materias como fontanería que tienes que salir fuera. Me imagino que no es solo el fontanero, que a lo mejor hay otros oficios, otras profesiones en las que no se puedan formar en la isla. Por tanto, ¿abogarían ustedes, en primer lugar ha señalado lo de las 2 escuelas universitarias de Lanzarote, turismo y enfermería, ¿abogarían ustedes por una ampliación de las mismas, por una mejora de las mismas? Por un campo universitario. Pero todo el mundo, entendemos que todo el mundo no tiene por qué estudiar, pero sí formarse. No es posible que el alumnado salga de los colegios sin una profesión.
porque te vas al paro y ahí a limpiar carreteras y a ser dependientes de los planes de fomento de empleo. No podemos aumentar el círculo. ¿Qué edad tienes? ¿En qué ciclo estás? ¿A qué te quieres dedicar? Pues salir titulado para la profesión que quieras ejercer. Es que no podemos seguir reproduciendo gente parada, porque hay que subvencionarlo cuando la población de la isla y el índice de la cantidad de personas turistas, tiene que haber trabajo para todo el mundo. Ajá. Ha hablado usted antes de corrupción, ha hablado, bueno, de unos episodios negros que ha vivido la isla de Lanzarote, sin duda, en los últimos años. Eso, y dentro de la política de pactos que se pudiera ver y contemplar después de las elecciones del 26 de mayo, ¿va a condicionar la postura de Lanzarote en pie, si se puede? Claro, claro. No pactamos con Coalición Canaria. Si optamos por un gobierno totalmente diferente, no podemos darle la posibilidad a Coalición Canaria que siga haciendo lo mismo con nuestros votos. No podemos. Y tampoco hemos organizado un proyecto político desde abajo para darle un cheque en blanco al PSOE. Tenemos que ser consecuentes, nos presentamos con vocación de ganar y con vocación de liderar, en este caso el Cabildo. Si es necesario pacto, pactaremos, pero no con Coalición Canaria no, y con el PSOE, dependiendo de las similitudes que tenga nuestro proyecto. Ahora mismo en el ámbito de español, en el ámbito del Estado, Podemos precisamente está ofreciendo al PSOE un posible pacto de coalición, pero para gobernar. En esa línea, porque dice usted, no daríamos un cheque en blanco. Parece que deja claro que con Coalición Canaria no. Eso lo ha repetido claro, en varias ocasiones. Lo dejo claro. Pero ¿y con el PSOE? ¿Qué tipo de acuerdo se puede llegar? ¿Basado en qué? Mire, para empezar, a mí me parece que el PSOE no es un partido que represente la fiabilidad. Tiene un pacto en San Bartolomé, lo tuvo en Arrecife, lo tuvo en el Gobierno de Canarias y de forma intermitente y reiterada lo ha tenido en el Cabildo. Pactan con Coalición Canaria en momentos que les interese, y además se trata de un partido que hace los pactos en cascada y en coordinación. Yo no me quejo en este sitio para que tú no te quejes o no me des posibilidad de una moción en otra. Y a mí me parece eso nefasto. Queremos pactar sin condiciones, ¿sabes? Limpio. Y además con un proyecto cerrado. No hemos venido hasta aquí para posibilitar nuevos casos de corrupción o que el PSOE se aleje, por ejemplo, de derogar la ley del suelo o de no atender las necesidades sanitarias, porque hasta ahora, los 15 años o los 10 años, justo ahora, que lleva la presidencia del Cabildo en Coalición Canaria, se ha valido de muchas excusas, pero no razones, para atender las carencias sanitarias de las islas y los temas de vivienda. Y los temas de movilidad, ¿sabes? Que siempre no es competencia. Es que me importa poco que sea competencia o no, porque no podemos permitir que en una isla que llegan tantos millones de turistas, con tanto coste ambiental, no tengamos mantas en el hospital. Es que no hay excusas que valgan, o que tengas que irte a otro centro sanitario porque aquí no hay profesionales que se dediquen a eso. Es que tenemos que tener las espaldas cubiertas. No podemos estar haciendo nuestros planes especiales para recuperar zonas turísticas y no un plan especial para barrios. Es que hay barrios que no tienen aceras, que se cortan las luces, que viven en la oscuridad, que no se les atiende sus necesidades. Y eso hay que acabarlo. En ese sentido, el equipo de Nona Pereira está manteniendo reuniones con colectivos sociales, con vecinos. Creo que hoy se encuentran ustedes con los vecinos de Argana, ¿no? Mañana nos convocaron. Mañana, sí. Con colectivos del ámbito sanitario. ¿Cuál es la impresión que tiene de todos esos encuentros? Por una parte, hay cansancio de la gente, se cree poco las posibilidades del cambio, pero yo pero me gusta siempre acentuar que no hay milagro. Esto no es una cuestión de suerte que se cambie la composición política del Cabildo, no es
que te compres un número y te toque la lotería a modo de suerte. Es una cuestión de trabajo y de que la gente que no vota por desidia, por desprecio a la vida pública, ¿no? Se inmiscuya, ¿no? Se responsabilice y vote. Y la gente que está ilusionada se sume, porque una línea desde el primer momento que hemos dicho de nuestra intención de liderar la actuación política del Cabildo es que entremos con la ciudadanía, aquella a la que nos debemos. Muchísimas gracias, Ana Pereira, por haber estado con nosotros. Mucha suerte en esta campaña. ¿De acuerdo? Gracias, un placer. Nosotros nos despedimos, ya saben ustedes, nos encontramos mañana aquí en Biosfera Televisión, en este espacio para conocer a los candidatos y las propuestas de las distintas fuerzas políticas. Hasta entonces, buenas tardes.